Pues muchísimas gracias a la hermana mayor por la invitación y por las palabras, lo mismo que a don José, que te he escuchado, estaba adentro y te he escuchado, y muy agradecido a la cofradía del Señor Cautivo, de Santa María de la Encarnación y de los santos Marta, María y Lázaro por la invitación. Me llegó invitación a través de don José para ofrecer unas palabras para esta Cuaresma y acepté con gusto, no porque sepa dar charlas, sino porque ya sabéis que a Pepe es imposible negarle nada, Y es verdad que hablar en público es una tarea que uno acoge siempre con algo de temblor, Por un lado por acertar en lo que uno dice, y por otro lado, porque antes de hablar uno tiene que pasar sus palabras por el filtro de su propia vida y no sale uno siempre bien parado, Pero bueno, también es verdad que al final es el Espíritu Santo el que trabaja y si cualquiera de estas palabras mías sirve de algo, pues bendito sea Dios. Y si no sirve, pues también sea bendito. Os confieso que siempre que comenzamos la Cuaresma suelen venirme como dos sentimientos encontrados. Por un lado, no sé si os pasará, cuando llega el miércoles de ceniza, me entra como cierto cansancio, como pensando, otra vez la Cuaresma, otra vez predicar la conversión, el cambio de vida. Total, ¿servirá de algo? Si yo mismo sigo más o menos igual que la Cuaresma pasada, y si por muchos esfuerzos que haga por convertirme, siempre me confieso de lo mismo y hay que ver el trabajo que me cuesta dar un paso. Al final, digo, se pasará la Cuaresma sin pena ni gloria y seguiré en las mismas. Pero, por otro lado, al comenzar cada Cuaresma también me surge como un sentimiento de esperanza. La Cuaresma supone otra oportunidad, supone una señal de que Dios no deja de creer en nosotros y nos ofrece de nuevo la posibilidad de ponernos en camino, de echar a andar y de no quedarnos parados, resignados. Y eso es la Cuaresma, una oportunidad. Y es bueno que ese segundo sentimiento pueda con el primero, que la esperanza pueda con la resignación. Dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma de este año que en nuestra vida hay un déficit de esperanza. Y todos percibimos de vez en cuando ese tono bajo de nuestra vida cristiana, esa medianía de nuestras comunidades, la falta de chispa de nuestra Iglesia, y al menos en nuestra Iglesia occidental. Y por eso nos hace falta la Cuaresma. Nos hace falta la Cuaresma para alzar la mirada, porque en palabras del Papa Francisco, el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Se trata de vida verdadera, de vida en plenitud, la que Dios quiere para nosotros. Y por eso el Señor no espera que nos conformemos, dice el Papa, con una existencia mediocre, aguada, licuada. Y nos viene bien recordarlo cuando percibimos que nuestra vida personal o comunitaria pierde tensión, pierde fuelle, está como falta de deseos grandes. Pues a avivar esos deseos viene la Cuaresma. El miércoles de ceniza escuchábamos cómo San Pablo nos lo decía, Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el día de la salvación. Y puede parecernos que las cosas están igual que hace un año, o que hace dos, o que a mí no hay quien me cambie, pero no somos los mismos que el año pasado, no somos los mismos de hace 2 años, y el Señor ahora, hoy, vuelve a ofrecernos otra ocasión de avanzar, de dar pasos. Se trata sobre todo de ir avivando el deseo de Dios, el deseo de más. San Ignacio de Loyola, a quien va a comenzar los ejercicios espirituales, le sugiere que entre en los ejercicios con ánimo y liberalidad, sin estrecheces, con ganas. Pues así estamos llamados a comenzar la Cuaresma, con miras altas, con un acto de incondicionalidad, una puesta cara a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por parte de Dios, la intención está asegurada, que es hacer de nosotros criaturas parecidas a Jesús. Ese es el deseo de Dios, que nos parezcamos al Hijo. Y por nuestra parte, el fruto de la Cuaresma
del que a veces hablamos, ¿no? El fruto de la Cuaresma depende de mí también, ¿no? De mi generosidad, de mi disponibilidad. Se trata de lanzarse como corriendo a una piscina a lo que Él quiera. Y Él hará maravillas. La Cuaresma no es un tiempo triste, la Cuaresma no es un tiempo gris, es un tiempo para tomárselo en serio, un tiempo para personas tocadas por ese grandísimo deseo de vida auténtica. Como tenemos 3 sesiones, si las resistís las 3, pues os propongo 3 momentos para estas charlas, ¿no? Entendidas, es verdad, como una unidad, inseparables entre ellas. Yo es verdad que la he pensado como una sola, ¿no? Primero, hoy nos detendremos a ese sentido de la vida nueva a la que se nos invita y que ya se nos concedió en el bautismo, ¿no? Mañana, si Dios quiere, nos centraremos en el camino del desierto, de la prueba, del pecado como ruptura de esa vida que Dios quiere para nosotros y la infinita misericordia que Dios nos ofrece para restaurar esa relación rota, ¿no? Y el tercer día, la vida nueva, la ruptura, y el tercer día buscaremos los signos de la Pascua, rasgos reconocibles de esa vida resucitada, de nuestra existencia de nuestra existencia cotidiana, ¿no? Y la Eucaristía como alimento de esa vida nueva. Así que, básicamente os propongo iniciar la Cuaresma desde la Pascua. Lo tenéis en la hojita, ¿no? El titulillo ese, iniciar la Cuaresma desde la Pascua, ¿no? Porque la Cuaresma es un tiempo propicio para volver a la fuente de nuestra vida cristiana. No se trata de un encuentro, la Pascua, la resurrección, no se trata de un encuentro anual con un acontecimiento del pasado, no es la memoria de una resurrección que sucedió en un tiempo lejano. La Pascua a la que nos hemos echado a andar es la vida nueva, la vida de Dios que en Jesucristo pasó por la oscuridad del sepulcro y nos fue dada a todos esa vida, a todos los que creemos en Él. Y por eso lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Iniciamos el camino hacia la Pascua, sí, pero quizá nos venga bien probar una mirada distinta. Si vale la imagen gráfica, nosotros solemos mirar al cielo desde abajo, ¿no? O sea, como elevando la mirada, nosotros vamos caminando por la vida, pensamos que el cielo está allí, y miramos arriba al cielo como algo que ha de venir o que ha de llegar. Sin embargo, yo creo que la perspectiva es inversa. O sea, no es esta vida el punto para otear el horizonte esperando un mundo mejor, sino es el reino que viene, es la vida eterna la que nos ofrece la verdadera perspectiva para entender nuestra vida ya, esta vida. La fe nos alienta a contemplar el mundo con la mirada del cielo. Me explico con una imagen sorprendente que nos ofrece San Pablo, ¿no? San Pablo en la carta a los Efesios les dice a aquella comunidad: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por nuestros pecados, dice Pablo, nos ha hecho vivir con Cristo, porque estáis salvados por pura gracia, nos ha hecho vivir con Cristo, nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado con Él en el cielo. Y Pablo no dice nos resucitará con Cristo, nos sentará con Él en el cielo, nos hará vivir con Él, sino dice Dios Padre ya nos ha sentado, nos utiliza un tiempo pasado, como algo que ya ha ocurrido. No es que viviremos con Cristo, no es que resucitaremos con Él, sino que ya vivimos con Él, que ya nos ha sentado con Él en el cielo, nos ha hecho vivir con su Hijo e insiste en que ha sido por pura gracia, no por mérito nuestro, para que nadie pueda presumir. Claro, nadie puede conseguir esa mirada por sí mismo. Pues creer en la vida eterna nos ofrece la verdadera visión de la realidad. Digo, no miramos la vida eterna desde aquí, no teamos el futuro desde aquí, sino que miramos el ahora desde la vida eterna, porque el Padre ya nos ha sentado con Cristo en el cielo. Es verdad que la imagen puede parecernos exagerada. Vosotros me diréis, pues yo sigo aquí, yo no estoy sentado en el cielo, estoy sentado en el banco de la Encarnación, entre las dificultades y las incertidumbres de la vida diaria y terrena. Pero esa certeza de que estaremos con Jesús
que eso es el cielo, estar con Jesús. Esa seguridad de que estamos ya con Él desbloquea los miedos, desata los nudos que nos aprietan, las situaciones de las que no sabemos cómo salir. La eternidad es como un gran angular que nos hace ver la existencia con una perspectiva más amplia. Y esa perspectiva le da el verdadero valor a las cosas. La Pascua no nos devuelve a un mundo irreal, sino a una existencia auténtica, a ver las cosas como Dios las ve, que es la verdadera manera de contemplarlas. La esperanza no significa que las cosas vayan a salir como yo deseo, porque a veces no salen, sino que al final saldrán como Dios quiere. Esperar no significa convencerse de que las cosas mejorarán, sino que todo lo que sucede tiene un sentido a la luz de la Pascua. La cruz no es el final es la resurrección, y saberlo es lo que nos mantiene en marcha. El cristiano que se siente acompañado por Jesús tiene motivos para no perder el ánimo, al menos para no perderlo permanentemente, porque es legítimo que todos tengamos un día malo, o que nos vengamos abajo ante alguna dificultad, normal. Pero ver la vida bajo la luz de la resurrección es como, entendedme, ver una película de la que ya sabemos el final, cuando parece que van ganando los malos, pero sabemos que al final el bueno gana. Y eso nos hace entender que no hay problema, no hay justicia, no hay muerte que sea definitiva, porque Cristo la ha vencido con su resurrección. Y esa mirada resucitada nos ofrece la medida de lo que merece la pena y lo que no, lo que es fundamental y lo que es relativo, lo que pasa y lo que queda. El mal es pasajero, la tristeza es pasajera, la muerte es pasajera. Nos duelen, por supuesto, pero podemos contemplarlos con esperanza. Ese mirar de teja arriba no significa, faltaría más, desentendernos de lo que nos traemos entre manos, huir de esta vida. Al revés, nos ayuda a implicarnos de otro modo en esa vida nueva que ha empezado ya. Estar convencidos de que hay una meta, nos impulsa a seguir caminando con los pies bien plantados en la tierra, pero con la mirada alta. Esa es la misión de la Iglesia, como pueblo caminante, hacer presente, aún de manera imperfecta, la realidad definitiva del reino de Dios. Ahondaremos en ello, Bueno, pero estamos hablando de la Cuaresma y no de la Pascua todavía, que todavía no hemos llegado. Sabemos que la Vigilia Pascual, que es viniéndonos para acá, la Vigilia Pascual, que es el culmen de este tiempo de Cuaresma, Pascua, era la noche en que los primeros cristianos recibían el bautismo. Después de un tiempo largo de preparación, ya vi que el otro día se habían presentado los catecúmenos, que esperan también adultos recibir el bautismo en la noche de Pascua aquí en la parroquia. Pues después de un largo tiempo de preparación, una preparación que se hacía más intensa en Cuaresma, y en una época en que ser cristiano significaba jugarse la vida, en aquellos siglos primeros del cristianismo, sumergirse en la pila bautismal era el gesto porque aquellos hombres y mujeres morían a la vida anterior y nacían a una vida nueva. El bautizado era otra persona, era una criatura que pasaba de la muerte a la vida con la muerte y la resurrección del Señor. Pues para nosotros la misma historia comenzó el día de nuestro bautismo, aunque fuésemos bebés y no nos diésemos cuenta. También para nosotros supuso nuestro bautismo un nuevo nacimiento, una Pascua, nuestro paso. El bautismo de niños es quizá uno de los momentos más desaprovechados y menos comprendidos de nuestra vida parroquial. Normalmente cuando le echamos el agua a un crío, pues nos reímos y llora, el fotógrafo y los 1000 móviles pues no quieren perderse el momento, y apenas caemos en la cuenta de lo que está ocurriendo allí mismo. Por el bautismo, el Espíritu nos marca, nos sella con la imagen del Hijo, acuña en nosotros el rostro de Cristo y nos otorga nuestra identidad más profunda, que es la de hijos en el Hijo. O sea, cuando el Padre contempla a una criatura recién bautizada, ve en ella el rostro de Jesús. Y por eso la vida eterna comienza
decía, ¿no? La vida eterna empieza ya aquí con el yo te bautizo. O sea, recién nacidos y recién bautizados empezamos a ser criaturas resucitadas. Lo más grande que nos ha pasado en la vida nos ha pasado ya, que fue el día de nuestro bautismo. Y el Espíritu, digo, acuña el rostro del Hijo en nosotros. Y toda la labor del Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida será seguir haciéndonos parecidos a Jesús. Sin embargo, es verdad, el tiempo, nuestras opciones, el pecado, irán con frecuencia empañando ese rostro. Sobre nuestra vida cristiana se va acumulando la rutina, la costumbre, y perdemos poco a poco esa chispa, ¿no?, propia de quien acaba de estrenar la fe. Por eso nos hace falta volver constantemente al bautismo, pasarle el paño a esa imagen de Jesús acuñada en nosotros y que está siempre latente en nosotros por mucho que desfiguremos ese rostro acuñado en la moneda, ¿no? El bautismo es el pozo sin fondo de la gracia y siempre podemos acudir a él y encontrar agua. Y por eso resulta estupendo el tiempo de Cuaresma, porque como aquellos primeros cristianos se nos ofrece la oportunidad de ser cristianos nuevos. Sí, la noche de la Vigilia Pascual reestrenaremos nuestro bautismo y la resurrección del Señor vendrá a renovarnos. Es ser una criatura nueva. Es la propuesta que le hizo Jesús a Nicodemo. ¿Recordáis a Nicodemo, aquel personaje sabio de la ley, un hombre bien formado que se acerca a Jesús de noche y que le costó entender cuando Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Pensando que era algo que tenía que hacer él. Bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Me meto de nuevo en el vientre de mi madre? Claro, visto así, nacer de nuevo es imposible. Pero es que nadie nace por esfuerzo suyo, por propia voluntad. El bueno de don Antonio Dorado solía decir: nadie nace, nos nacen. La vida se nos da, también la vida nueva se nos da. Ese nacer del Espíritu del que habla Jesús al viejo maestro de la ley, el Espíritu es el protagonista, es pura gracia. Décadas antes del Vaticano II, ya circulaba en nuestro seminario diocesano, en el que nos formamos pues Ernesto, don José y yo, antes del Vaticano II circulaba un lema que se adelantaba al concilio y entre los seminaristas de aquella época se repetía: bautizados, luego santos. Eso es, santos por la santidad que se nos regala, la misma vida de Jesús, santos porque estamos llamados a reflejar esa vida donde nos toque estar. Siguiendo con San Pablo, tiene una cita en la carta a los romanos que a veces nos resulta difícil de descifrar, pero que creo que viene bien ahora. La habréis escuchado seguro y uno se queda así como extrañado cuando dice: la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Dice Pablo en Romanos 8. La creación está esperando, aguardando expectante la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que los hijos de Dios se muestren como son, nos mostremos como somos. Solemos pensar que para cambiar el mundo hace falta estar todo el día manos a la obra, como un modo de colaborar con la providencia, y eso es verdad. Pero quizá habría que añadir que la obra más conforme a la voluntad de Dios es ser lo que somos, cuidar esa vida eterna ya depositada en nosotros, cuidar el rostro de Jesús acuñado en nosotros y permitir que resplandezca y que el pecado no lo empañe. Una vida cristiana en plenitud transforma el mundo. Una parroquia de hijos de Dios en plenitud transforma una ciudad. Toda la creación espera que se manifiesten, que se vean los hijos de Dios como hijos de Dios. Y se alegra la creación cada vez que un hijo de Dios, un bautizado, testimonia la alegría que nos espera, que es la dicha del paraíso. Seguimos con San Pablo. San Pablo lo entendió bien todo esto. Quizá porque experimentó en sus propias carnes qué significa que el Señor irrumpa en tu vida sin avisar.
San Pablo es alguien que se ve de pronto inundado, desbordado, ¿no? Y vamos a detenernos un momentito en su experiencia, porque puede también ayudarnos a entender qué significa iniciar la Cuaresma para aprender a vivir ya como resucitados, ¿no? La historia de Pablo es irrepetible, como es irrepetible la historia de cada uno de nosotros, pero en sus cartas nos aporta luces para vivir nuestra propia vida de fe. En la carta a los Gálatas, Pablo viene discutiendo largamente sobre si hay que mantener las normas del antiguo judaísmo, si para hacerse cristiano había antes que hacerse judío y pasar por las normas del judaísmo, ¿no? A nosotros hoy, después de 2000 años, puede parecernos una polémica sin sentido, pero para ellos era una cuestión seria. Había que seguir las normas, la ley, circuncidarse. Y allí estaban liados con esa discusión. Y como conclusión, Pablo, cansado del asunto, se ve que ya estaba un poco harto, y zanja la cuestión, y aparece esta frase que es como un trueno, es como si diera un puñetazo en la mesa. Y dice Pablo en Gálatas 6, nada importa estar o no circuncidado, nada importa estar o no circuncidado, nada importa seguir o no las normas. Dice, lo que importa, lo que cuenta es ser una criatura nueva. En adelante, que nadie me moleste, que lo que yo llevo en mi cuerpo, las marcas de Jesús. En adelante, que nadie me moleste, que yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Da igual estar o no circuncidado, nada de enredarnos en polémicas infantiles, inútiles. Lo importante es ser una criatura nueva y llevar las marcas de Jesús. Poca cosa, poca cosa. Ahí la carta se acaba porque ya no quedaba más que decir. Pues para Pablo no se trata de cumplir o no cumplir unas ciertas prácticas, como no se trataba de estar o no circuncidado o seguir ciertas normas del judaísmo. La Cuaresma, entendedme, no es un tiempo para ser un poco mejores, no consiste en eliminar algún defectillo o privarnos de algo para acercarnos más al Señor, que eso está muy bien y es necesario, pero no lo es todo. O sea, no se trata de hacer cosas para quedarnos luego igual. La Cuaresma es un tiempo que nos prepara para ser personas nuevas, ni más ni menos, que nos propone de nuevo resucitar con Cristo. Y eso es la conversión, aceptar esa invitación. Bajar el listón es conformarnos con poco cuando se nos ofrece tanto. Y Pablo no se refiere a una actividad voluntarista, ni se siente actor principal. Él, aunque era voluntarioso, se da testimonio de una historia conducida por la gracia. Él era un hombre que constantemente había hecho valer sus méritos, yo, pero de pronto se siente, dice él, alcanzado por Cristo Jesús. Pablo tiene conciencia clara de haberse encontrado con alguien que no esperaba y que le ha vuelto la vida del revés como un calcetín de dentro a fuera. Pablo no había conocido a aquel Jesús que caminó por los senderos de Galilea, sino que a él se le aparece el resucitado, que tira por tierra su orgullo y sus aspiraciones. O sea, no es Pablo quien se cae del caballo, es Jesús quien lo tira. El encuentro de Damasco produce en él un vuelco que trata ahora de implicar apasionadamente a los que lo escuchan, y todo su afán es mostrar la transformación profunda que se ha producido en él. Y sus cartas no hacen más que repetir esta idea. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo importante es ser una criatura nueva. Para ser libres nos liberó Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. A ver si engancha a alguien, ¿no? Y el centro lo ocupa ese conocimiento profundamente personal de Cristo, al que llama mi Señor, mi Señor. En el camino de Damasco se inicia ese proceso de transformación de Pablo. El ser de Pablo cambia, y que el apóstol resume diciendo, para mí la vida es Cristo. Se trata de esa experiencia de relación íntima con el Señor Jesús, esa experiencia de sentirme uno con Él. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El día en que descubrimos que el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, y esto se lo he escuchado a don José,
hace como 15 o 20 años, cuando uno descubre que Cristo me amó y se entregó por mí, dice, ya nada importa nada, porque mientras tanto nos importará lo que hacen los otros, cuánto trabajo, si me valoran, si no me valoran, y ahí seguimos entretenidos. El día en que descubrimos que Él me amó y se entregó por mí, ya todo es gracia, ya todo es gracia. Y como el esposo y la esposa son uno, como el amado y la amada del Cantar de los Cantares, pues Pablo se siente así uno con la vida de Jesús, resucitado y que ha dado la vida por él. Y el resto, pues ya le da igual, su pasado glorioso como fariseo, ya para él es basura, dice que es estiércol. Y lo único que Pablo pretende ya, dice, es conocerlo a él, conocer el poder de su resurrección, hacerme semejante a él en la muerte para llegar, si es posible, a la resurrección de los muertos. Pablo solo busca compartir la muerte y la resurrección de su Señor para vivir unido a él. Y añade, por si el lector cree que somos nosotros, que eso solo le pasa a uno entre 10 millones, por si creemos que eso no nos puede pasar a nosotros, Pablo deja claro que eso no es un privilegio en exclusiva, sino que el creyente tiene acceso a esa experiencia de unión con Dios, con Cristo, a través del agua bautismal, a través del bautismo. Por el bautismo pasamos de la muerte a la vida, compartimos la cruz y la resurrección del Señor, abandonamos la criatura vieja y nacemos a esa criatura nueva unida a Cristo, con los rasgos de Jesús. Y encima los primeros cristianos que se sumergían por inmersión en el agua, pues lo hacían como más visible, ¿no? La inmersión significaba la muerte al pecado, al hombre viejo, por esa comunión con Cristo resucitado. Pablo explica también lo que sucede en nosotros, no solo con la imagen del agua, sino también con la imagen del injerto, que permite que pase la savia de una planta a otra, de un ser vivo a otro. Igual que Jesús había hablado de la vid y los sarmientos, ¿no? El bautismo nos injerta desde ahora en la vida de Cristo crucificado y resucitado. Es más, Jesús es la misma vida en persona. El bautismo nos injerta en la vida que es Jesús, y el cristiano recibe esa vida como un sarmiento de la vida a la que está unido. Por eso se trata de vida, no de algo momentáneo, puntual, sino que Cristo sigue circulando como la savia dentro de cada uno de nosotros bautizados. No solo en el momento del contacto con el agua, sino durante toda la existencia. Y por tanto, desde el momento del bautismo, estamos llamados a reproducir, a prolongar la vida de Jesús. Es Cristo quien vive en mí. Es verdad que esa identificación con la vida de Cristo, ese sentir que es Cristo quien vive en mí, no es un proceso indoloro, ni para el apóstol ni para nosotros. Parecernos a Jesús es como un parto. Por eso decíamos que Pablo, en esas palabras de desahogo que tuvo con los Gálatas, terminaba diciendo: en adelante que nadie me moleste, que yo llevo grabadas las marcas de Jesús. Pablo lleva las marcas de Jesús en el cuerpo. Nuestro cuerpo, el cuerpo de todos, termina por ser una radiografía de nuestra historia, ¿no? Si nos reímos mucho, pues se nos queda marcado. Si andamos siempre encorvados y cabizbajos, pues también. Si trabajamos de sol a sol y tenemos la piel curtida, pues todo eso va dejando huella en el cuerpo. Son distintas las manos de quien trabaja en el campo que de quien está todo el día pues delante del ordenador. Pues fijaos, en esta época de la imagen, en que todo se valora por la marca, la ropa, el coche, el móvil, también nosotros pedimos, como un don que se pide, como un regalo, pedimos estar sellados por las marcas de Jesús. Las marcas de Jesús se llevan grabadas como los rasgos de familia, como nos parecemos a nuestro padre, a nuestra madre. Los rasgos de Jesús se cargan como la cruz del seguimiento, o se quedan como con las manos arañadas por la soga, ¿no?
Jesús asume el peso del anuncio del reino, de la predicación de las bienaventuranzas, de las críticas de los fariseos, de su libertad al comer con los pecadores y al mezclarse con gente de mala vida, de tocar a los leprosos. Esa actitud ante la vida es una manera de llevar la marca del seguimiento humilde y confiado de Jesús. Jesús refleja en su cuerpo que no tiene dónde reclinar la cabeza, camina de un lado a otro, no tiene tiempo para comer, llora y finalmente su cuerpo queda hecho un guiñapo colgado del madero. Y al final las marcas serán las de la cruz también después de la resurrección. La resurrección no eliminará esos huecos de los clavos, ¿no? Pues de la misma manera, en el seguimiento del discípulo se van grabando también las marcas en el rostro, en los pies, en la espalda, en todo el cuerpo, las marcas de Jesús. Yo recuerdo un Jueves Santo que en el lavatorio de los pies le lavé los pies a una hija de la Caridad muy mayor, de Ronda, que con 80 y muchos años pues se seguía dando unas caminatas tremendas, como decía ella, a la casa de los pobres. ¿Dónde vas, Sor Pilar? A la casa de los pobres, ¿no? Y unos pies completamente deformados, completamente gastados, que me impresionaron, ¿no? Nunca había tenido una preocupación por la estética. Marcas de Jesús. Pues el discípulo también recibirá las marcas, las heridas del seguimiento auténtico, que son las de la dificultad, las de vivir sin horario, las de renunciar a los propios planes, las de la verdadera alegría, porque el discípulo no puede correr otra suerte que su Señor. Y entramos sin duda en el misterio de la cruz. Para que me digáis que no he hablado de la Cuaresma. Eso. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí bucear en estas ideas de Pablo, de la tradición de la Iglesia con mayúscula, me hacen personalmente, lo digo en serio, contemplar y plantearme la Cuaresma de otra manera, ¿no? Claro, porque quizá de las primeras cosas que uno piensa cuando comienza la Cuaresma es, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué propósito me voy a plantear? Pues igual que ocurre en la parroquia o con las cofradías, ¿no? El calendario se nos llena de actividades para prepararnos a la Semana Santa. Y quizá de ahí el cierto cansancio, porque efectivamente el hacer es una dimensión importante de la vida y de nuestra vida cristiana, pero a veces, a fuerza de hacer, olvidamos que no somos nosotros los protagonistas, ¿no? Una de las claves de la espiritualidad cristiana reside en que el protagonista de nuestra vida de fe y de toda nuestra vida es Él, el Señor que nos ha amado primero, el Señor que nos precede, que constantemente nos tiende la mano, que nos ofrece su amistad, que nos cambia el corazón. El Señor que nos busca antes incluso de que nosotros pensemos en buscarlo a Él. La fe, la conversión, la llamada al seguimiento, la Cuaresma, al fin y al cabo, no son algo que hacemos nosotros, sino algo que principalmente hace Él en nosotros, que para eso es Dios. El primer esfuerzo, si queréis, el primer propósito cuaresmal, y quizá el más difícil, es ese cambio de actitud, es descubrir y confiar que es otro el protagonista de mi vida. Como esa parábola que dice que el sembrador siembra, se acuesta y que la semilla crece sin que el labrador sepa cómo. Al dueño del campo le toca sembrar y recoger, pero el trabajo de dar vida no lo puede hacer el labrador. Eso lo hace otro con mayúscula y la tierra misma que da fruto. La palabra, decíamos en la misa antes, es la que da fruto, ¿no? Ese cambio de perspectiva es el que más nos cuesta, pero es el más importante, porque nos resulta más fácil tenerlo todo controlado, pensar que los logros son nuestros, en vez de dejarle a Él las riendas para que nos lleve a donde quiera. Y los esfuerzos que no están animados por el Espíritu del Señor, al final se quedan a mitad de camino. A mí me da la impresión de que llevamos un ritmo, a veces incluso yo me conozco a mí como cura, y me da la sensación de que a veces llevamos un ritmo que no es sano, ¿no? Pero también conozco gente, laicos,
Y andamos siempre tan dispersos, siempre tan corriendo. Yo digo, me consuelo diciendo que también Jesús eran tantos los que iban y venían que no tenía tiempo ni para comer. Y digo, bueno, menos mal que nos parecemos en algo a Él, ¿no? Pero no es eso nuestra vida. Nos hace falta entender qué significa ir a lo esencial, qué es lo fundamental, para no preocuparnos en vano por cosas que no lo merecen. Porque de lo contrario nos viene el agobio. Con frecuencia nos quejamos del agobio que nos viene por tantas cosas por hacer y casi siempre es real la sobrecarga, pero debe de haber algo más, porque también a Jesús se le ve siempre con gente que lo reclama. Dice, la ciudad se amontonaba en la puerta, pero no se le percibe agobiado. A nosotros nos daría algo, ¿no? Pero no se le percibe al Señor agobiado, controla el tiempo, tiene un momento para cada uno, una palabra. San Pablo nos lo recordaba en un texto precioso de la carta a los Filipenses. Dice, estad siempre alegres, no os agobiéis por nada, no os agobiéis por nada. Es bueno recordarlo. Ir a lo esencial supone una vida sencilla, una vida austera, que no ande buscando saciarse por todas partes. La sencillez es lo contrario de la complicación. Vivir sin esquinas, sin dobleces, como le reconoció Jesús a Bartolomé, cuando le dice, un israelita en el que no hay engaño. He aquí un israelita en el que no hay engaño, ¿no? Un hombre de una pieza. Vaya piropo de labios de Jesús, ¿no? Pues ese ir a lo esencial, ese vivir sin doblez, nos ayuda a entender las cosas de Dios. Jesús se alegra de que el Padre revele sus cosas a la gente sencilla, no a los sabios y entendidos. La sencillez además nos abre las puertas de la relación con la gente. A nadie le entra bien un engreído, alguien que viene mirando desde arriba o con dobles intenciones. La sencillez tiene mucho que ver con el vivir centrados, arraigados en un eje. Nos jugamos la vida en vivir entre vivir centrados o dispersos, ¿no? Y yo os invito esta tarde a volver a esa escena de Jesús con Marta y María, que también nos acompaña en estos días, ¿no? Y sabéis que está en Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, en los versículos 38 y 42, y he traído la Biblia, pero conocemos la escena, ¿no? Comienza diciendo, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Jesús va de camino a Jerusalén, pero dedica tiempo a la relación personal, al trato cercano, al acompañamiento, al diálogo reposado con la gente, ¿no? También nosotros sabemos que dedicar tiempo a las personas, aunque no parezca tiempo rentable, es fundamental, ¿no? Y qué bien nos hace a todos tener amigos a los que podemos acudir por el gusto de estar con ellos, ¿no? La gente, digo, también a los curas siempre nos percibe con prisa, ¿no? Agobiados, y a veces contagiamos un poquito de nuestra ansiedad. Y malo cuando nos dicen, quería hablar con usted, pero como siempre va deprisa, ¿no? Pues malo, ¿no? Pues cuando llega Jesús, posiblemente sin avisar, a la casa de sus amigos, Marta se pone enseguida a prepararlo todo. Conocéis la cena, mientras María se queda a sus pies escuchándolo, ¿no? Y la pobre Marta se lleva un chasco cuando va con sus quejas a Jesús, ¿no? Nos imaginamos a Marta de la cocina al comedor, y mirando de reojo a María y a Jesús, hablando animadamente, ella preparando allí la cena, ¿no? Y que se va poniendo de los nervios cada vez que pasa por allí y los ve, ¿no? Y ella intentando agradar al huésped y dando vueltas de un lado para otro para que todo salga bien. Y se va irritando al ver la tranquilidad de su hermana, ¿no? Y salta. Jesús, dile algo a mi hermana. ¿No te importa verme aquí dando vueltas sin parar? Lógico, ¿no? La cara de Marta sería un poema cuando Jesús, con una sonrisa, le dejara caer que con tanto ajetreo se le estaba escapando lo mejor. Marta, Marta. Lo importante no es la comida, que ahora es lo de menos, ya comeremos. Lo importante es Jesús, que Él mismo estaba allí y Marta se lo estaba perdiendo. Marta está, ¿recordáis lo que le dice? Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa.
A Marta está desordenada, se le han desdibujado las prioridades, anda sin centro. Y María escucha, absorta, a los pies de Jesús. Siempre en la Iglesia se ha explicado este texto planteando la diferencia entre Marta y María como la diferencia que existe entre la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Y siempre entonces era mejor ser monje de clausura, ¿no? Pues que está muy bien, yo creo que la explicación tiene sentido, ¿no? Sin embargo, creo que esa diferencia nos muestra algo más, porque lo que Jesús le dice es que anda inquieta y nerviosa, ¿no? Es la diferencia entre una vida unificada y una vida dispersa, desordenada, nerviosa, ¿no? Una vida que nos tiene siempre exigente, midiéndonos con nuestro propio metro y con el metro de los demás, como Marta mide a su hermana. Y Jesús quiere enseñarnos que las preocupaciones, ya sean grandes o pequeñas, nos ocupan el corazón. No es la cantidad de las preocupaciones lo que cuenta. Uno puede estar sereno, muchas veces nos pasa, ¿no?, que hay un problema grave y andamos serenos ante una preocupación grande y más inquietos ante alguna menudencia que nos viene. El hecho es que las preocupaciones nos llenan el corazón hasta quitarnos la paz. Muchas veces son las pequeñas preocupaciones las que nos desbaratan la jornada, ¿no? Alguien que te han arañado el coche, alguien que no te saluda, alguien que un mal resfriado. Y está claro que también nosotros podríamos decir como Marta, bueno, está muy bien que el Señor diga que no hay que agobiarse, pero ¿eso cómo se hace, no? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? Pues bien nos vemos reflejados en el pasaje de Marta y María, ¿no? Nos damos cuenta de que a veces tenemos la actitud de María, en otra la de Marta, pero nos cuesta integrarlas, ¿no? Cuando somos Marta quisiéramos ser María, cuando disponemos de un tiempo para orar se nos ocurren cosas que hacer, y Jesús nos sigue recordando que solo una cosa es necesaria, que solo alguien es necesario, que la fuente de la unidad de la propia vida no significa solo organizar nuestras tareas bien, sino la fuente del orden. El centro de nuestra vida es Jesús. Jesús en el centro de la vida. Jesús como un imán que al acercarnos a Él va colocando con naturalidad cada cosa, cada actividad, cada afecto en su sitio. Seguro, por cierto, que la cena aquella noche estuvo riquísima y que Marta, María y los demás comensales pues disfrutarían con Jesús de la comida y de la conversación. Y también nosotros, que andamos tan inquietos, pues estamos invitados a esa mesa, que para eso somos amigos, ¿no?, que es la mesa de la Eucaristía en la que acabamos de participar, ¿no? Bueno, terminamos por hoy para que no terminen muy cansados por ser el primer día, ¿no? Y yo os invito, si tenéis un ratillo tranquilo, esta noche, ¿no?, a invitar a Jesús a nuestra propia casa, que se sienta como amigo, que lo es. Dejar un ratito a que Jesús nos cuente cómo le va y a contarle también nosotros nuestras correrías en un momentito de silencio, como se las cuentan los amigos, ¿no?, con tranquilidad, sin prisa, que 10 minutitos de silencio podemos sacar todos esta noche, y que Él mismo nos recuerde con un reproche cariñoso lo agitados que vivimos, y que ese vivir a la escucha nos vaya centrando en la Cuaresma, ¿no? Ir a lo esencial, centrar nuestra vida en Jesús, no es solo trabajo para una charla, ni siquiera para una Cuaresma entera. Es tarea de toda nuestra vida de fe. El cariño es lo que hace que se nos peguen los gestos, las actitudes de las personas a las que queremos. Acercarnos a Jesús, vivir pegados a Él, será lo que nos vaya transformando. Y uno nota que se va pareciendo más cuando más avanza en el camino del amor concreto en el servicio, porque Marta tampoco andaba tan descaminada al servir. Cuando nos vamos dando cuenta de que el criterio en la vida, el criterio último no es me gusta, me apetece, me llena, no me llena, no, sino cuando salimos de nosotros mismos y vamos grabando en nosotros las marcas de Jesús. Como Pablo, entonces, vamos descubriendo de verdad que estamos invitados a una vida nueva,
la vida que es Jesús. Muchas gracias.